Guatemala se ha convertido en el primer país latinoamericano en respaldar un tribunal especial que juzga a Rusia por la invasión a Ucrania. La participación de nuestro país en esta instancia se confirmó por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, quien dio a conocer en sus redes sociales, según lo informó Dmytro Kuleba. Luego de reunirse con el canciller guatemalteco Mario Búcaro el pasado 25 de febrero. El funcionario ucraniano ha realizado este anuncio tras un encuentro con el canciller guatemalteco en Nueva York, en el que ambos han discutido diferentes iniciativas para hacer responsable a Rusia de las consecuencias de la invasión. Los líderes de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa también han apoyado la creación de un tribunal internacional especial. Entre los objetivos de este tribunal está deducir responsabilidades por las violaciones del derecho humanitario, apoyando las estructuras o mecanismos judiciales internacionales existentes. Muy bien, comencemos entonces con este tema que ha dado mucho de qué hablar. Vamos a iniciar con unos datos porque también es importante ponerlo en contexto respecto a esta noticia. Pues resulta que Guatemala ha sido de hecho el primer país latinoamericano en respaldar este tribunal especial que juzga a Rusia por la invasión a Ucrania. La participación de nuestro país en esta instancia se confirmó por medio del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, quien dio a conocer en sus redes sociales la noticia. Y continuando entonces con la información, los líderes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, también ha apoyado la creación de un tribunal internacional especial. Entre los objetivos de este tribunal está deducir responsabilidades por las violaciones del derecho humanitario, apoyando las estructuras o mecanismos judiciales internacionales existentes. Este es el objetivo entonces del tribunal especial, porque cuando surge la noticia, Fernando, pues las dudas venían, ¿no? Bueno, ¿cómo así que vamos a juzgar a Rusia? ¿En qué consiste realmente? ¿Va a ser un proceso recordemos que no es tanto un proceso judicial, claro, o cuando hablamos de un tribunal los solemos asociar, pero ya es un tema más de apoyo precisamente para buscar entonces de alguna forma sanciones o poder entonces deducir esa responsabilidad que se ha tenido, los daños que se han provocado a raíz de esta guerra que se ha iniciado, que ha iniciado Rusia contra Ucrania. Claro, realmente es una unificación de criterios en donde varios países pues simple y sencillamente van en una misma línea de pensamiento en función de condenar el hecho que se es atribuido en un 100% a Rusia en cuanto a haber afectado la soberanía territorial de Ucrania. Vemos que este Tribunal Internacional, OSCE, tiene por objetivo principal la defensa del derecho humanitario. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de derechos humanos, ¿verdad? Estamos hablando de esa alta jerarquía del conjunto de normas que están precisamente creadas, ratificadas y aceptadas por estados para velar por la integridad, por la vida de las personas que habitan en cada uno de los estados firmantes. Entonces, al haberse dado esa violenta reacción y accionar en contra de el bien jurídico tutelado más importante de los ciudadanos ucranianos, que es la vida, y ojo, no solo ciudadanos. Recuérdese que el ciudadano es quien tiene 18 años para arriba. Pero ¿qué sucede con todos esos niños, con todas esas niñas que están viviendo los horrores de la guerra? Porque simple y sencillamente pues hay un esquema allí que entre Rusia y Ucrania pelean parte de un territorio que al final de cuentas es lo que simple y sencillamente desencadenó esta situación. El derecho humanitario en Ucrania ha sido violentado por parte de las tropas rusas. Realmente los corredores humanitarios que se habían permitido crear y defender, no afectar desde el inicio de la guerra, pues realmente fue algo violentado por la Federación Rusa, y esto es lo que ha conllevado a todos estos países que internacionalmente pues emiten esta resolución de condena en contra del actuar de Rusia contra Ucrania. Sabemos que Guatemala pues ha manifestado su apoyo hacia Ucrania en repetidas ocasiones, ha condenado la situación que se da en esta guerra,
Pero ¿cómo ves el punto que Guatemala sea uno de los primeros países latinoamericanos en decir sí lo apoyo? Mientras que el resto, probablemente muchos países latinoamericanos lo van a hacer, pero en este momento es un tema de análisis todavía. Claro, están en una etapa de análisis. Sin embargo, recordemos que Guatemala fue el primer país en visitar, a nivel de Latinoamérica, en visitar al presidente ucraniano para manifestarle, pues en primer lugar, ¿verdad?, ese sentir del pueblo guatemalteco por lo que estaba viviendo el pueblo ucraniano. Esa visita que el presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, realiza a Ucrania, directamente al presidente Volodymyr Zelensky, pues permite abrir una agenda bilateral en donde ambos países pudieron intercambiar información, uno, dándole su apoyo y ese entendimiento de un pueblo hacia otro en cuanto a los horrores que estaban viviendo. Y el otro, pues le permitió hacer una catarsis realmente, contándole qué era lo que estaba aconteciendo en ese territorio tan lesionado por la invasión rusa. Guatemala ha manifestado entonces esa iniciativa en este tipo de apoyo a Ucrania y no es raro realmente que ahora mismo haya sido el primer país en decir sí, estoy de acuerdo con lo que se va a hacer a nivel del Tribunal Internacional en cuanto a condenar a Rusia y por supuesto, estoy 100% seguro, Sandy, veremos ya en las próximas horas a otros países adherirse a esta circunstancia que realmente pues va en contra de lo hecho por Rusia, simple y sencillamente por la afectación directa que se tuvo en materia del derecho humanitario allá en ese país, Ucrania. ¿Qué consecuencias podría traer para Rusia el hecho que pues, la mayoría de países, o si no es que todos, me imagino que van a haber excepciones, decidan apoyar este tribunal especial? Es decir, ¿cuál sería entonces la repercusión? Bueno, acá obviamente lo que tenemos que esperar, porque no podemos adelantarnos a emitir una opinión con base en que estamos suponiendo que se van a dar reacciones de otros países y por supuesto estoy seguro que habrá países de primer mundo, potencias económicas, potencias militares que van a decir sí apoyamos esta condena a Rusia, pero adelantarnos a pensar que esto suceda sería pues realmente una aventura un tanto delicada. Sin embargo, ¿qué pasaría cuando Rusia empiece a recibir esta resolución internacional de condena de los países que se adhieran a esta opinión? Simple y sencillamente habrá que analizar, uno, los aspectos de intercambio económico que pueda tener Rusia con los países que emitan esa condena. Dos, hay que entender que Rusia, en esa extensa territorialidad que le caracteriza, pues realmente es una potencia de primer mundo en cuanto a que tiene dominado mucho del mercado del tema de gas, el tema de energía a países que están alrededor de ella. Entonces, a ver si el tema de que un país de aquí a la vecindad me dice a mí que estoy haciendo mal, simplemente a Vladimir Putin no le interese y diga, bueno, pues están en libertad de hacerlo y él continúe con su actuar. Sin embargo, creo que el punto es elemental, esperar cuáles son los países que van a adherirse a esta resolución internacional de condena en contra de la actuación de Rusia y ya con base en eso poder establecer cuáles van a ser los mecanismos pues, económicos sobre todo, ¿verdad? Que puedan realmente afectar el intercambio comercial de Rusia con los países que puedan emitir esta resolución. Así que hay gran expectativa respecto a este tribunal especial que se pueda apoyar por parte de los países y pues ya sabemos que hay interés en varios países latinoamericanos en poderlo apoyar, pero de momento Guatemala ha sido el primero en decir sí, apoyamos esta decisión. Y bueno, se ha dado por medio de un encuentro entre nuestro ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Así es. Este encuentro fue en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, y bueno, se dio a conocer por medio de la noticia lanzada en redes sociales del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Cerramos así este tema, vamos a ir a una pausa.